Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crecer sin Drama, donde verán que crecer o envejecer no es tan dramático como nos lo han enseñado. Sí, claro, tiene algunas cosas, a lo mejor nos hacemos, como les he dicho siempre, un poquito más lentos, pero qué padre poder tomar las cosas con calma cuando toda la vida hemos corrido, y sobre todo en estas ciudades tan grandes como Monterrey, que andamos siempre con prisa. Entonces, bueno, pues ya saben que siempre invito a grandes personas que nos cuentan grandes historias y que nos aporten, que nos digan cómo llevan su vida en esta parte, pues después de los 50 años, que siempre les he dicho que se puede seguir soñando, se puede seguir teniendo proyectos, se puede seguir enamorando, ¿por qué no? ¿Quién sabe, verdad? Viajando y bueno, pues disfrutando prácticamente de la vida. Y para eso hoy tengo un invitado sumamente especial, que es Juan Gerardo Garza, el doctor Juan Gerardo Garza. Bueno, él fue mi maestro en el TEC allá por a principios de los 80, imagínense, hice la carrera entre el 83 y el 87 y fue mi maestro de mercadotecnia, me encantaban sus clases, la verdad es que sí era bien aplicada yo, así que no puedo decir que no. Claro. Pero bienvenido, Muchas gracias por gracias. recibirnos aquí No, en al su casa. contrario, muchísimas gracias por esta invitación. Un honor. Qué bueno. Juan Gerardo Garza Treviño es licenciado en Administración de Empresas del TEC de Monterrey. Concluyó los estudios de la carrera de licenciado en Psicología en la Universidad La Bastida. Posteriormente cursó la maestría en Educación con especialidad en docencia a nivel superior. Y desde el 68 se desempeñó como profesor en el Departamento de Administración de Empresas, impartiendo cursos de administración, mercadotecnia y valores para el ejercicio profesional en el TEC Campus Monterrey. Fue instructor en los diplomados de Alta Dirección de Empresas, Competitividad Internacional, Mercadotecnia, Calidad y Excelencia en la Administración, consultor en empresas mexicanas y director de la carrera de licenciado en Administración de Empresas de 1971 a 1991. Conferencista e instructor de seminarios y conferencias en organismos empresariales, asociaciones civiles e instituciones gubernamentales. Ha sido miembro del Senado Académico del TEC de Monterrey y director del Centro de Valores Éticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Bienvenido, maestro. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, ¿qué le parece si empezamos platicando sobre qué es para usted la educación? La educación. Bueno, esa es una pregunta muy importante y no tan fácil de contestar, pero si yo quisiera dar una síntesis de mi idea de la educación, yo creo que la educación es ayudarle a un ser humano a que aprenda a ser dueño de sí mismo. En otras palabras, porque sabemos que la vida nos es dada, pero no nos es dada hecha. Entonces tenemos que hacerla con nuestras propias decisiones. Y ahí está precisamente el proceso educativo, cómo aprender de todo lo que nos sucede. Me parece muy importante esa pregunta porque normalmente pensamos en la educación como la educación escolarizada. En otras palabras, la educación en el aula para aprender contenidos, ¿verdad? Y que en un momento dado pueden ser muy útiles. Pero yo creo que la educación es formarse a sí mismo y aprender de todo lo que nos sucede. Aciertos, errores, ¿verdad? Equívocos, tener en la vida ilusiones, sueños, proyectos, muy importante. La vida se va construyendo y la vamos construyendo con nuestra propia iniciativa y bueno, con nuestra propia mentalidad y filosofía de vida. Entonces, la educación hace a la persona, la transforma, la modifica, la cambia, pero no por cosas que se saben de memoria o por contenidos simplemente académicos, sino la educación es toda una filosofía de vida. Una serie de criterios que nos ayuden a vivir y sobre todo también que nos ayuden a saber vivir. Hoy en día estamos abrumados de información, pero se nos ha olvidado una condición importantísima en la vida, la reflexión.
reflexión. Pensar la vida, pensar nuestra propia existencia, entenderla, buscarle un propósito. Y claro, entender también que la vida, a pesar que es nuestra vida y es única, irrepetible e intransferible, pues la tenemos que vivir cada quien. Pues creo que también es muy importante pensar que la vamos haciendo poco a poco, entretejida con la vida de otros seres humanos. Somos, en otras palabras, seres interdependientes. Por eso se dice que aprender a vivir también es aprender a convivir, vivir con los demás. Y a veces no es tarea fácil, pero cada quien es único, irrepetible, independiente, pero tenemos que tender puentes hacia los demás, porque los demás le dan un sentido a nuestra propia existencia. Y nosotros también, de alguna manera, a veces, sin ser conscientes de ello, influimos en la vida de otros seres humanos. De tal manera que esta tarea de vivir es una tarea que nos debe de entusiasmar y saber que en un momento dado se vive una sola vez y hay que saber hacerlo. Así es. Y bueno, ahorita que lo estoy escuchando se me vino a la mente una pregunta. ¿Qué tan importante es el maestro? El maestro en la vida de las personas, porque ahorita que usted dice, estamos llenos de información que muchísima gente pudiera pensar que, bueno, pues la educación la puedo ser autodidacta, puedo meterme y yo aprender solo. Sin embargo, a lo mejor cuando eres pequeño siempre necesitas como de una guía, ¿verdad? No sé, ¿qué significaría para usted un maestro? Bueno, también pregunta muy importante. Un maestro no es solamente alguien que enseña algo a alguien que no lo sabía, sino un maestro es alguien que ayuda a otra persona a ser diferente, distinta, única, irrepetible, ¿verdad? En otras palabras, el maestro siempre es guía. Para mí, en un momento dado, pues es una propuesta que hace el maestro para que cada quien en un momento dado asuma esa intencionalidad, esa inspiración, ese proyecto que queremos compartir los maestros. Pero pues cada quien es libre de asumirlo, de tomarlo en consideración y de repensar la vida y las propuestas de los maestros con sus propias creencias y convicciones. Yo creo que en la tarea docente hay que distinguir. A veces alguien que enseña, ¿verdad?, transmite información, pero yo creo que también alguien que enseña tiene que enseñar a preguntarse, a dudar de aquello que aprende, porque es importantísimo. Entonces, educar es ayudar como maestro a otro ser humano a ser alguien que no existía. No es solamente enseñarle algo, sino a alguien que descubre horizontes, perspectivas, ideas, sentimientos, emociones para comprender la vida, que es compleja y al mismo tiempo muy sencilla. A veces la complicamos nosotros mismos, pero yo creo que el maestro es eso, alguien que transmite, a veces sin palabras, a veces con el ejemplo, a veces de manera muy indirecta, por decirlo de alguna manera, o con una anécdota. En alguna ocasión llegó al TEC un exalumno y me encargaron que yo estaba empezando a dar clases, pues que hiciera un recorrido con él por el TEC. Quería volver a recorrer los mismos espacios, los salones, en fin. Y estaba encantado de volver al TEC después de casi 20 años de graduado. Y entonces, de pronto, vimos venir por una de las avenidas del TEC, ahí junto a los que le llamamos, a un antiguo profesor de él, y entonces me dijo, perdón, vamos a saludarlo, porque es un antiguo profesor, me dio clases hace muchos años. Y entonces, ahí en esa conversación, yo descubrí cuál es el verdadero sentido de la educación. Porque nos acercamos al maestro y lo primero que le dijo,
este colega que andaba de visitante en el TEC: oiga, maestro, me acuerdo mucho de usted. Y el maestro pues sonrió muy agradecido y le dijo: debo decirle una cosa. De lo que usted me enseñó, ya se me olvidó todo. Es más, no me acuerdo ni cómo se llamaba su materia. Pero debo decirle que usted me enseñó a ser profesional. Eso no se me olvidó. Entonces, a veces la educación así pasa desapercibida. Está entre líneas y que sin embargo cambia la vida de los seres humanos. Entonces la educación ayuda a ser mejor persona. Creo que esa es una definición importante de educación. Tú tienes talentos, tienes en un momento dado cualidades, atributos, etc. Y bueno, la educación simple y sencillamente es ayudarte a aprovecharlos, a capitalizarlos, a potencializarlos. Incluso también, por supuesto, a descubrirlos. Una tarea educativa muy importante es enseñar como maestros a los alumnos a creer en sí mismos. Porque muchas veces las personas no se valoran y no se dan cuenta que son únicas, irrepetibles, y lo mismo en su relación con los demás. Nadie puede sustituirles. Y entonces educar es eso, descubrir que tienes ante ti un gran reto, saber vivir y saber aprender a convivir. Así es. Oiga, ¿y cómo descubrió usted que quería enseñar, que quería estar en la educación? Bueno, esa es otra historia muy interesante también. Cuando yo terminé mi carrera, me invitó el director del departamento de aquella época a que les diera una pequeña clase, entre comillas, de 5 minutos sobre un tema, el que yo quisiera, al grupo de profesores del departamento, en este caso de administración. Yo no sabía por qué, pero bueno, me preparé. Era un grupo de 18 profesores de planta en ese departamento y entonces ya me dieron un espacio, pasé a la reunión y ya empecé a platicarles del tema que había escogido. Yo no sabía por qué me llevaban a esa reunión. Cuando terminé mis 5 minutos y me dijeron: ¿quieres salir al pasillo? Vamos a platicar nosotros y ahorita te llamamos. Me di cuenta que me estaban poniendo un examen a ver si yo tenía potencial para ser profesor. Y entonces regresé y la pregunta que me hicieron al regresar fue: ¿quisieras ser maestro? Ah, caray, no me lo imaginaba. Y lo primero que les dije: bueno, necesito pensarlo. Es más, no sé qué significa ser maestro. Y entonces les dije que les quiero proponer que yo ensaye ese ser maestro por un semestre, a manera de prueba, a ver si me gusta, a ver si en un momento dado pues soy capaz. Y así fue. Entonces lo primero fue comprometerme a dar por un semestre una materia o 2 materias en el TEC, y al final del semestre me preguntaron: ¿qué pasó? ¿Cuál es tu decisión? Y entonces les dije: pues sí, creo que sí me interesa. Y entonces ese semestre que yo vi como meta inicial, pues se convirtieron en 50 años de ser profesor. Un semestre tras otro. ¿Por qué razón? Porque pues cada semestre se reinventa uno, porque tiene grupos de alumnos distintos, diferentes, iniciativas diferentes, distintas. Y bueno, así empecé. Entonces así descubrí mi vocación como profesor. No me la imaginaba. Yo ya tenía proyectos de trabajo. Y bueno, en ese entonces me acuerdo que yo les puse una condición al director del departamento. Sí, acepto dar clases, pero yo quisiera tener contacto con la práctica. En otras palabras, me gustaría trabajar como docente,
pero también hacer consultoría. Y me lo permitieron. Y entonces eso me enriqueció muchísimo. Porque en otras palabras, yo me enfrentaba a situaciones concretas, reales, que podía después compartir en el salón de clase. No solamente era traducir lo que el libro decía, sino cuál era mi experiencia, mi visión de lo que sucedía en la realidad. Y bueno, pues no me arrepiento de haber dicho que sí y de haber puesto esta condición como prueba de mi proyecto docente. Y aprendí muchísimo, verdaderamente, porque la carrera docente es importantísimo el tener uno la apertura, no solamente para pensar que hay que ir a un salón de clase, enseñar algo a los alumnos, sino también aprender de ellos, de sus preguntas, de sus cuestionamientos, de sus dudas, de la interacción que tienen entre ellos, de los planteamientos que en un momento dado se formulan y que en un momento dado yo nunca me hubiera imaginado. Y ahí está el crecimiento y el aprendizaje. Entonces es una tarea, la tarea docente, que nunca termina, porque nunca termina uno de aprender. Ay, qué bonito. Y nosotros que fuimos alumnos se lo agradecemos a quien se lo pidió y que dijo que sí, porque la verdad fue muy enriquecedor tener clases con usted. Gracias, no, muchísimas gracias. Siempre lo disfruté. Qué bonito se notaba. Y otra pregunta, ¿qué representó para usted, bueno, primero escoger al tecnológico como alma mater estudiando su carrera y después toda esa trayectoria de 50 años? ¿Qué representó el TEC para usted? Pues muchas cosas, evidentemente. Si hago un recuento de todo ese aprendizaje y ese crecimiento, pues yo diría que en primer lugar en el TEC me formé como ser humano, como persona. Ahí aprendí evidentemente no solamente a ser profesor, sino también a convivir con los otros colegas, con los maestros, a aprender unos de otros y a tener cada semestre nuevas iniciativas. Porque yo lo veía en mis propios profesores. Yo veía y observaba que había profesores que tenían su cuaderno de notas y que lo abrían en clase y repetían lo mismo que 3, 4, 5, 10 semestres anteriores. Entonces yo me dije, no, ese no es el modelo de profesor que yo quisiera ser. Entonces recordé a un profesor que yo tuve en la preparatoria que llevaba siempre una guía escrita de su lección, de su clase. Pero al final de la clase, aquellas hojas que eran una guía, eran un esquema, las tomaba, las rompía y delante de nosotros las echaba al cesto de la basura. Claro que terminado la clase, nosotros íbamos y recogíamos los pedazos de papel para armarlos porque era una guía didáctica excelente. Y un día, ya que hubo más confianza, le preguntamos, oiga maestro, ¿por qué rompe usted sus apuntes, sus notas si son excelentes? Y la respuesta que me dio nunca se me olvidó. Porque tengo que hacer una guía mejor. Si la conservo, voy a repetir lo mismo. Entonces no, tengo que destruirla para volver a crear un modelo diferente y distinto. Entonces me pareció una lección muy importante y que yo traté de aplicar en mis cursos. No convertirse simplemente en rutina, porque eso es lo peor que le puede suceder a un maestro. Rutinizar sus lecciones, sus clases. No. Tenemos que partir siempre de que en la novedad, en la innovación, en las nuevas iniciativas, está un poco de creatividad y un poco de experiencia para mezclar las dos cosas y ofrecer una propuesta enriquecedora. Esa es la verdadera tarea. Definitivamente, qué bonito, qué increíble lo que hacía de romper las notas. Claro, sí. Las destruía y bueno, pues era una disciplina que él se hacía, porque dice, si las dejo, las saco iguales el próximo semestre y no se trata de eso. Wow, qué interesante y qué aprendizaje tan grande. Y bueno, ahorita usted ya está jubilado. Sí. ¿Qué hizo para prepararse? ¿Se preparó para la jubilación o cómo le hizo? Pues también es muy interesante pregunta. Yo creo que no hice una preparación particular, singular, sino simple y sencillamente me hice a la idea
de que iba a cambiar mi rol de actividad y mi rol de actividad laboral. Entonces, lo que siempre pensé es, voy a cambiar lo que hago, pero siempre tengo que estar activo. Entonces, ya se acabaron las clases, se acabaron las sesiones de los seminarios que impartía y ahora tengo que hacer otra cosa. Y entonces empecé a inventarme proyectos. Y eso es valiosísimo. En otras palabras, mientras estaba como docente, tenía poco tiempo para escribir. Y entonces uno de los proyectos que me formulé precisamente era escribir, investigar y documentar. Y bueno, me ha sido muy enriquecedor. Y luego, obviamente, pensar en documentar algunas cosas del propio TEC. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un proyecto que me gusta mucho, que es documentar las historias y anécdotas en el Tecnológico de Monterrey. ¿Y por qué razón? Porque las anécdotas son pequeñas situaciones, a veces muy sencillas, no están en la historia oficial, porque las anécdotas no se documentan en la historia oficial y sin embargo son tan enriquecedoras, son verdaderas lecciones de vida. Y me doy cuenta que a través de esas historias, que bueno, se llaman de alguna manera el patrimonio intangible, porque está en la memoria de las personas y hay que documentarlo. Por eso, por ahí un proverbio dice, cada vez que muere un anciano, perdemos una gran biblioteca de vivencias, de experiencias, de aprendizajes. Entonces, documentar esos hechos, esos acontecimientos, ha sido para mí verdaderamente muy gratificante. Y he encontrado evidentemente historias valiosísimas de la institución no documentadas, que se hubieran perdido para siempre y que sin embargo, cuando las escucho, las documento, las escribo, las grabo, pues quedan como una aportación. He descubierto al TEC, a mi institución y mi alma mater, precisamente a través de esas historias. Historias que se guardaban en la memoria de un ser humano y que ahora las podemos compartir con otros. Y son verdaderas lecciones de vida, valiosísimas. Incluso es una cara de la institución, es un rasgo de la institución que desconocemos. Voy a platicar una nada más. En el TEC, un día conocí a un exalumno que me platicó cómo llegó al Tecnológico y cómo se inscribió en el TEC. Él era evidentemente de otro estado de la República, de Chihuahua, y pues llegó al TEC desde un ejido, La Cruz, en Chihuahua. Sus papás eran sembradores de ejidatarios, ¿no?, del campo. Y él supo del TEC, estoy hablando del año de 1947, y entonces oyó hablar del TEC y vino a conocer la institución. Llegó y pues nada más había un solo edificio, Aulas 1, ahí estaba todo, las aulas, los laboratorios, la rectoría escolar, etc. Y entonces preguntó, oiga, ¿y aquí qué carreras tiene? Y ya le dijeron cuáles eran las carreras. Yo quiero estudiar una ingeniería. Y le escogió. Y luego, pues obviamente, llegó la pregunta clave. Oiga, ¿y aquí cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y entonces la secretaria que estaba ahí en escolar, que fue una secretaria de las primeras secretarias contratadas por la institución, Olga González, la güera de escolar, le decían que fue toda una institución, dentro de la institución, le dijo, mira, aquí cuesta 5 pesos mensuales estudiar en el TEC. Y entonces él dijo, caray, 5 pesos. No lo voy a poder pagar.
Mis papás no tienen esos recursos. Y entonces Olga González, la güera, le dijo, mira, mañana viene aquí al TEC a las 8 de la mañana don Eugenio. Ve y pregúntale y pídele ayuda. Entonces, claro que lo hice y al día siguiente ahí estuve puntualísimo. Llegó don Eugenio manejando su coche, él solo, se bajó del automóvil y entonces yo me acerqué y le dije, don Eugenio, ¿puedo hablar con usted? Y la respuesta de don Eugenio fue, ¿en qué te puedo servir? Mire, yo quiero estudiar en el TEC, pero pues no tenemos recursos. Y ya le platiqué un poco mi historia. Y entonces don Eugenio me dijo, ¿tus credenciales? Y entonces, pues yo traía en una bolsa de papel mis certificados de prepa y de secundaria y se los enseñé. Los vio y claro, yo tenía buenas notas. Entonces don Eugenio sacó una tarjeta personal, anotó algo y me la dio y dijo, llévasela a la persona que te mandó conmigo. Bueno, pues me fui directo. Llegué y le enseñé la tarjeta y entonces la secretaria me dijo, a ver tus papeles. Pues ya le entregué mis documentos y ahí llenó una forma, ¿verdad? Y me dijo, ¿estás inscrito? ¿Cómo? Sí, ya. Oiga, ¿y el pago? Tienes beca de don Eugenio. 100%. Caray, no cabía yo de felicidad. Y don Eugenio, cada semestre iba a checar mis calificaciones. Me gradué de ingeniero mecánico electricista sin pagar un solo centavo. Hoy tengo 3 hijos Exatec. Fíjense nada más. Y claro, pues gracias a don Eugenio pude hacer mi carrera profesional. Por eso dicen que la educación cambia la vida de las personas. Ay, qué maravilla, ¿cómo no se van a dar a conocer esas anécdotas? Claro. O sea, eso también formó la institución. Claro. No nada más lo oficial, los currículos. No, definitivamente. Las anécdotas, así es. La parte humana, ¿verdad? Porque eso crea todo un estilo en la institución. Totalmente. Me acuerdo también cuando yo tenía 2 años como maestro en el TEC. Un día me hablaron de la dirección de la división de administración y me invitaron a hacer un audiovisual junto con otros 2 colegas del TEC, porque el TEC cumplía 30 años. Bueno, pues yo sabía poco de eso, ¿verdad? Pero dije, bueno, a lo mejor los que van a colaborar conmigo sí saben. Hicimos un audiovisual de 7 minutos con transparencias, con 3 carruseles, de tal manera que aquello era una innovación, ¿verdad? Porque imagínense nada más, de pronto una sola imagen y de pronto cambiaban, etc. El caso es que cuando lo estrenamos ese audiovisual, el comedor de centrales, ahí estaba en primera fila don Eugenio. Se levantó al final y nos vino a felicitar. Y nos dijo, ojalá y pronto tenga la oportunidad de volver a ver este audiovisual. Me gustó mucho. No, pues muchas gracias. Usted nos dice. A los 8 días, una llamada de rectoría. Que monten el audiovisual porque don Eugenio tiene un invitado. Y quiere presentárselo. Bueno, perfecto, lo hicimos. Era un miércoles a las 3 de la tarde. Montamos los carruseles en la sala de consejo de esa época. Había 2, 3 consejeros. Estaba el ingeniero Fernando García Roel, que era el rector. Y dieron las 3 de la tarde. Veíamos un poco nervioso al ingeniero García Roel porque no llegaba don Eugenio. Y entonces, a las 3 en punto, García Roel se puso de pie y dijo, por favor, empiecen el audiovisual. Y el invitado era nada menos que Víctor Bravo Aguja, que había sido rector del TEC.
Y fue el primero que protestó. Dijo, ¿cómo vamos a empezar si no ha llegado don Eugenio? Y entonces nos dijo García Roel, tengo las instrucciones del mismo don Eugenio que aquí las cosas en el TEC se empiezan a tiempo. Y empezamos. Y a los 2 minutos estaba don Eugenio de pie, detrás de nosotros, vio todo el audiovisual de pie, se encendió la luz y ya se levantó Bravo Aguja a darle un abrazo a don Eugenio. Y la primera pregunta que le hizo, porque había aparecido ahí las primeras imágenes del TEC en una casona en el centro de la ciudad, la primera pregunta que le hizo Bravo Aguja, ¿por qué don Eugenio empezó el TEC en una casa rentada? ¿Y por qué no aquí, en un espacio ya construido para las clases, para los laboratorios, etcétera? Y la respuesta de don Eugenio fue esta. Mire usted, los grandes proyectos tienen que empezarse de la manera más sencilla. Empezamos el TEC porque no sabíamos si iba a venir gente, si iba el proyecto a resultar exitoso. 3 años después estábamos poniendo la primera piedra del primer edificio del TEC. Entonces, ahí está también la filosofía de la institución. Qué bonito. La filosofía. Entonces, las cosas en esta institución se empiezan a tiempo. Porque es la instrucción que tengo de don Eugenio. Y bueno, pues es toda una cultura institucional. Y hay que saber de dónde sale, por eso que importante estas anécdotas y que se registren. Ahorita que hablaba que se inventa proyectos, que no podía escribir cuando estaba trabajando, que ahorita lo hace, vi que tiene varios libros. Uno de emprendimiento y bueno, de Villa de García. Que también recoge muchas anécdotas. Los dos los hizo después Sí, ya después ya como jubilado. Sí, definitivamente. Interesante. Y en García también rescató todas estas anécdotas de personas adultas mayores que volvemos a decir, si no se rescatan, se van a perder. Claro. Es más, ese proyecto, ya yo como jubilado, íbamos muy frecuentemente a García, a Villa de García, porque bueno, los hijos allá también pasaban las vacaciones muy contentos. Y yo recorría el pueblo, ¿verdad? Y me encontraba muchas personas mayores. Y de pronto dije, bueno, ¿cómo no rescatar las historias y la memoria de estas personas? La primera persona que entrevisté se llamaba Lucita Rivera. Y entonces le dije, oiga, ¿cómo me pudiera usted platicar cómo ha sido su vida? Y me dijo, mi vida es una historia. Y me empezó a contar cómo vivió su infancia en un rancho ahí cerca de García. Y bueno, verdaderamente una serie de acontecimientos que no están documentados. Y entonces me surgió la idea de entrevistar a otros adultos mayores y me contaron historias maravillosas. Y bueno, esa es la esencia del libro que se llama precisamente Villa de García, Patrimonio del Estado de Nuevo León. Y el patrimonio más importante es la memoria. Las historias que no están escritas, los recuerdos de las personas, que en un momento dado son los que tenemos que documentar y aprender de esas historias. Entonces, ese fue uno de los libros que disfruté mucho, evidentemente. Y que bueno, ya terminado, con diseño y todo, bueno, quedó una obra creo que bastante digna. Está precioso. Lo presentó en la Feria del Libro Monterrey, que fue en septiembre, octubre este año. Este año. Sí, este año. Este año, Así sí. Es, muy interesante. Sí, claro. Sí, cómo no. Qué bonito. Y entonces ahora sigue el del TEC. Sí, ahora estoy trabajando precisamente en de las anécdotas del tecnológico, en el Tecnológico de Monterrey. Y también, pues ahí descubro historias muy interesantes. Sí, sobre todo estas, por ejemplo, de Villa de García y en otros pueblos, porque son luego anécdotas que en teoría se deberían de pasar de generación en generación. Sin embargo, hay cosas que ya no se hacen en las familias nuevas, que se hacían antes,
Porque pues obviamente la sociedad cambió, el mundo cambió, ahora pues somos ya más virtuales, digitalizados y todo. Antes éramos muy analógicos o análogos, no sé cómo se diga la palabra correcta, pero incluso si los jóvenes escucharan todas estas anécdotas, pareciera que les platicáramos anécdotas del siglo, no sé. No. Antepasado. Cuando fueron después de los abuelos, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, entonces se pierde. Claro, porque ahora tenemos otro estilo de vida, no sé si mejor o peor, pero ahora tenemos mucha prisa para vivir. Entonces ya no tenemos esos espacios de sobremesa en la casa para que después de comer o de cenar, pues se platique, ¿verdad? Si exista una conversación, y eso es lo que nos enriquece, ¿verdad? Ya no hay tiempo. O bien estamos pegados al celular o a la televisión y entonces los seres humanos que están ahí cerca se nos olvida que tienen sus experiencias, sus vivencias y que en un momento dado deben compartirlas. Entonces creo que sí es importante ser consciente de que ese es un patrimonio y que no debe pasar desapercibido, porque si no se pierde. Sí, sí, entonces la verdad que es una invitación muy interesante a todas las personas que siguen teniendo abuelos en casa, bisabuelos, de verdad rescátenlo, porque pareciera que no son importantes las historias de personas comunes y corrientes, pero sí, todas las historias son bastante importantes, sirven de legado familiar y pues la verdad es que incluso para la sociedad, ¿no? Todas estas anécdotas que ya no se viven, que se acostumbraban y bueno, pues se pierden. Se pierde. Entonces hay que tomar conciencia de ese valioso activo, de ese patrimonio que está en la memoria de las personas. Y bueno, hay que promover cómo documentar, cómo escucharlas primero, cómo invitar a que las platiquen. Y en un momento dado, eso nos enriquece como personas, como familias, como sociedad. Es importantísimo. Y entonces el siguiente libro que estoy haciendo es precisamente anécdotas en el Tecnológico de Monterrey. Y realmente hay muchísimas. Uy, pues sí, ya me imagina. Si el TEC tiene 80 y qué. 80 años. 80 años. Sí. Exacto. Entonces, ¿cuántas anécdotas no ha de haber, verdad? Y muchas que se perdieron ya. Ya, así es, pues, definitivamente, definitivamente. Ajá. Y entonces, recapitulando, entonces, este tiempo que usted tiene ya de jubilado, ¿que cuántos años son? 5. 5, más o menos ya, si es como usted se esperaba, se imaginaba que así iba a ser. Pues sí, porque yo lo planeé y me imaginé seguir siendo activo. Seguir siendo activo. Eso es bien importante. Así es. Entonces, yo no me imaginaba estar en la mecedora o bien atado a la televisión para ver partidos de fútbol, ¿verdad? O programas, ¿verdad? O telenovelas. No, no, no. Hay que hacer algo. Y entonces hay que inventarse esos proyectos. Y hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, la primera recomendación muy importante para la jubilación es tener proyectos. Crear proyectos. Crearse proyectos. Y luego llevarlos a cabo. ¿Por qué razón? Porque hay que trabajar en ellos. Entonces, pues se hace un esquema, una guía de trabajo muy sencilla, muy simple, pero es cada día tengo que agregar algo a mi proyecto. Por ejemplo, yo que me gusta escribir, pues tengo como compromiso conmigo mismo escribir al menos 2 páginas cada día. Y entonces, pues es una disciplina. Y de pronto se exige uno esa dedicación, ese tiempo, y después se siente muy satisfecho de cómo avanza ese proyecto. Y al transcurso de 15 días, un mes, 6 meses, ve uno lo que ha avanzado. Si lo hubiera imaginado que esto lo iba a hacer, no lo hubiera hecho, si no es por esa disciplina cotidiana. Sencilla, pero sin embargo, continua, permanente. Es un ejercicio de perseverancia. Cualquier actividad. Ahora, depende de cada quien, de sus gustos, preferencias y su propia historia personal. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la jardinería. Entonces, cada día paso al menos 2 horas en el jardín.
plantando, sembrando, podando, ¿verdad? Y eso me ayuda mucho. Me quita cualquier tensión o estrés, ¿verdad? Y bueno, es una disciplina también que uno se hace y es un compromiso que se hace consigo mismo. Otra afición que tengo es la lectura. Bueno, pues aquí se dan cuenta que tengo tarea para rato. Entonces lo mismo, ¿qué temas te interesan? ¿Te interesa la historia, las novelas, ¿ah? Los cuentos, la literatura? ¿Qué tipo de literatura? Las biografías, en fin, busca alguna temática y luego dedícate a profundizar en ella. Lee, ¿ah? Porque en realidad, si no, se queda en pura intención. No. Voy a terminar un libro al mes. Y si se te hace mucho, bueno, 40 o 50 páginas. Pero entonces que sea constante. Y bueno, eso enriquece muchísimo. Porque después eso alienta nuestra propia imaginación, nuestro intelecto, nuestras ganas de saber cosas, de hacernos preguntas, etc. La lectura reconstruye y bueno, satisface muchísimo. Si nos gusta el tema que estamos leyendo, se te pasan las horas sin sentir. Así es. Y nunca te sientes solo con la lectura. No, definitivamente, claro. Tanta historia, pero... Claro, cómo no. De hecho, ahorita que estaba platicando de que sigue muy activo, hace como un par de años le dieron reconocimiento en Ama y Trasciende. Sí, ¿verdad? Sí, cómo no, Sí, en Ama y Trasciende. En Ama y Trasciende, que es una asociación que es a adultos mayores activos, algo así, y la presidenta creo que es Luli Franqui, Sí. y cada año hacen reconocimientos a personas adultas mayores activas en cualquier ramo, ya sea deportivo, emprendimiento, cultural, educativo. Salud, educativo, sí. Muy interesante para que lo sigan también en redes sociales y postulen a gente que conozcan, Claro. que sean adultos mayores activos. Así es. Así es. Y bueno, ¿y usted qué beneficios ve de ser una persona adulta mayor? El primer beneficio por el cual hay que dar gracias es la salud. Creo que es muy importante. Y tenemos que invertir en salud. Y bueno, ¿cómo invertimos en salud? Con buenos hábitos de alimentación, de ejercicio, de acuerdo a nuestra edad, obviamente, de relación social con los demás. No te segregues, no te separes, la soledad mata. Entonces, busca convivir con otros y ve cómo tú tienes que aportar a otros ánimo, entusiasmo, ideas, y otros también te aportan a ti de sus propias vivencias y experiencias. Entonces creo que es muy importante. Y bueno, otra recomendación para esta etapa, y que bueno, yo procuro de alguna manera seguir, pues convivir en familia, darnos tiempo para estar en familia. Hoy en día también a veces nos intercambiamos conversaciones con puros monosílabos. ¿Cómo has estado? Pues bien. ¿Qué hay de nuevo? Pues nada. ¿A dónde vas? Aquí nomás. Pero no conversamos. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué cosas nuevas tienes que contar y platicar? Entonces es muy importante enriquecer nuestros contenidos en la conversación. Y eso es también una tarea importantísima y muy valiosa para cualquier ser humano. Y bueno, también yo creo que un hábito que me he hecho construido es no te aferres a los medios de comunicación que transmiten noticias y noticias negativas. En otras palabras, a veces la gente ve la televisión, puras noticias negativas, y se va a dormir. Pues ¿con qué estado de ánimo? ¿Cómo? Eso te deteriora. Entonces yo prácticamente no veo las noticias. Me entero por otros medios. O las puedo ver en un momento dado en mi teléfono o en mi móvil y las selecciono.
porque estar viendo todos los aspectos negativos que hay en la vida diaria, pues evidentemente no es bueno. No nos contribuye a nuestra salud mental. Otra recomendación importante es busca un proyecto de carácter social. Muy importante. En tu comunidad siempre hay necesidades, siempre hay cosas en las que podemos ayudar a otros. O también busca espacios donde ya hay esas condiciones instituidas donde tú te puedas sumar. Si no quieres tomar con la iniciativa de formar una agrupación o una asociación, hay muchas entidades sociales, culturales, religiosas, etcétera, con las cuales tú puedes aportar. Y entonces también eso nos cambia la vida. Cuidar mucho también es otra recomendación de tus estados de ánimo. En la etapa adulta somos proclives, ¿verdad?, a la tristeza, a la depresión. No, evítala. Ponte activo, haz algo. Ponte a leer, aprende un poema, lo que quieras hacer. Pero no dejes que los pensamientos de carácter negativo invadan tu mente, porque eso se va a reflejar en tu comportamiento y en tu estado de ánimo. También, muy importante, cuida tu relación y tu entorno social. Cuida a tus amigos. Reúnanse periódicamente, conversen, platiquen. A lo mejor a veces son las mismas historias, pero bueno, vueltas a contar, tienen otro carácter y otro matiz. Pero es muy importante la convivencia y la sana convivencia. Entonces también es muy valioso cuidar esa relación, cultivarlas, fomentarla y bueno, disfrutarla. Así es. Fíjese que ahorita que lo estaba escuchando, qué interesante. Ayer precisamente tuve una reunión navideña con mis clubes de lectura porque soy coordinadora de varios clubes y había una de ellas que dijo que, porque cada una iba participando sobre su aportación de cómo le había ido en el año, qué libros les habían gustado más y qué proyectos tenía nuevos. Y una dijo, bueno, para empezar, hoy no quería venir porque estaba lloviendo y nublado y a mí este clima me deprime mucho, me da tristeza y no sé qué. Pero la comadre le dijo, no, yo paso por ti, y dice, y gracias a eso me la estoy pasando increíble. Claro. Entonces de verdad hay que buscar y si te invitan, pues ve, sobre todo si es una reunión de amigas, que quieres ese grupo seguirlo frecuentando, ¿verdad? Si te suma, como dice el maestro. Y otra cosa que me encantó que comentó, fíjese, hay en el mundo 5 zonas azules. No sé si ha escuchado de las 5 zonas azules. Bueno, estas zonas azules son los lugares, territorios que hay en el mundo donde se congregan el mayor número de personas que sobrepasan los 100 años, pero en condiciones saludables. Entonces hay una en Grecia, que es una isla, en Ícara, Grecia, es Nicoya, Costa Rica, en Okinawa, que también es una isla en Japón, hay otra en California y la otra es no me acuerdo cuál es, pero bueno, son 5. Uh-huh. Entonces hubo una investigación en Okinawa, en la aldea de los centenarios, porque aparte pues es donde más centenarios hay, llegan mujeres hasta 115 años. Bueno, entonces se hizo una investigación de saber por qué, o sea, ¿por qué? Porque todo el mundo queremos saber cómo es que llegan, pero sobre todo cómo llegan con bien, esa calidad de vida. ¿verdad? Porque pues llegar mal pues nadie quiere, ¿verdad? Entonces todo el mundo quiere saber la receta. Y entonces, bueno, lo que se encontró en esa zona, en esa en específico, de hecho hay un libro que se llama Ikigai, se encontró, y lo mencionó todo usted, pues la movilidad, ¿verdad? Que decían, sí, no necesitas irte a un gimnasio, no, de acuerdo a tu edad, caminar, simple y sencillamente no estar sentado a las 24 horas del día, sino moverte. Otra, que pasaban mucho tiempo en sus huertos, que eso era, pues era su movilidad y aparte era como sus proyectos de vida, o sea, tener como el pensar de que ellos
tenían que levantarse por alguna razón de ser, que era el proyecto, que era lo más importante prácticamente era el proyecto y ellos le llamaban Ikigai. Es que tengo mi Ikigai, todos contestaban a los entrevistadores, por eso el libro se llama Ikigai. Y entonces el Ikigai es el proyecto de vida. Y se concluye, bueno, una era la espiritualidad, las relaciones con los amigos, la movilidad, la otra era comer, la alimentación, y ellos comían hasta el 80%, o sea, nunca hasta saciarse completo, siempre se quedaban con hambre para la siguiente comida. Y pero la más importante era el proyecto de vida, tener proyectos de vida. Entonces me encanta porque todo lo ha mencionado usted sin haber leído el libro, No. sin saber. Para que vea. Para que vea, sí. Sí, claro. Pero ahí hay unas pistas de sabiduría muy importantes que tenemos que capitalizar. Tenemos que capitalizar. Y mucho era el contacto con la naturaleza. Y te decían, bueno, si no tienes opción de irte a un bosque, es tus plantas. Claro. Tus plantas te dan vida. Tus macetas, como les decimos aquí. Tus matas. Sí, claro, por supuesto. Así es. Sí. Qué interesante. Y bueno, una pregunta, ¿le gusta la vida? Claro, por supuesto. Hay que ser conscientes que la vida es extraordinariamente importante, valiosísima y que es única e irrepetible. Entonces hay que saber disfrutarla. Hay que saber evidentemente aprovechar que vivimos y que vivimos en un momento dado para desarrollar nuestro propio proyecto existencial. Porque la vida nos es dada, pero no nos es dada hecha, tenemos que hacerla. Y tenemos que hacerla con nuestras propias decisiones y de manera interdependiente con los demás. Por eso es tan importante lo que mencionabas, ¿verdad? Pues esos clubs, esas relaciones, esos amigos, esas amistades, te nutren, definitivamente. Y es importantísimo cuidarlas, cultivarlas. Es también como cultivar un jardín, cultivar las personas que aprecias, que estimas, que valoras, que admiras. Y en un momento dado también, pues eso es recíproco. Hay apoyos que en un momento dado se esperan de ti y hay cosas que en un momento dado tú puedes dar a otros y eso te nutre y te hará feliz, que eso es muy importante. Bueno, y por último, ¿cómo le gustaría ser recordado? ¡Oh, caray! Bueno, pues es una pregunta también muy difícil, muy filosófica. Pero bueno, me gustaría simplemente ser recordado como una persona que vivió su proyecto de vida, que fue feliz y que procuró de alguna manera apoyar a otros en sus proyectos de vida. Y que bueno, compartí con muchos otros seres humanos ideas, sentimientos, emociones, dificultades, problemas también, porque también la vida es eso. Entonces, pues ser recordado como alguien que quiso vivir su vida con autenticidad, ¿no? Y en un momento dado disfrutó de la vida. Supo sonreír, reír en ocasiones y también, claro, en ocasiones llorar, pero para mejorarnos como seres humanos. Me gustaría ser recordado pues simple y sencillamente como alguien que procuró hacer el bien en la medida de lo posible y en la medida de mis capacidades y también de mis limitaciones. Así es, qué interesante, pues qué bonito, maestro. Muchas gracias por recibirnos. No sé si quiera complementar con algo más. No. Me parece muy importante este trabajo que estás haciendo porque creo que nos hace mucha falta pensar la vida. Y pensar sobre todo en esta etapa de la vida que le llamamos la tercera edad, cómo se debe vivir. Yo lo veo con mis colegas, con mis amigos, que en ocasiones hay algunos que a partir de la jubilación se acaban. ¿Cómo? Tienes mucho que dar. Busca algún proyecto en que te puedas mantener activo y ten la conciencia de que hay evidentemente cosas que puedes aportar y contribuir pues a que este mundo sea mejor. En otras palabras, decía un escritor, Rilke, que a veces
nos sentimos abrumados por la crueldad del universo, por tantos temas y problemas que nos superan. Y decía Rilke a una consulta que le hacía un discípulo: ¿qué debo hacer, maestro? Y entonces Rilke daba una sugerencia valiosísima que se las comparte. No procures ni quieras cambiar toda la crueldad del universo, pero eso sí, comprométete a cultivar tu propio jardín. Haz lo que está al alcance de tu mano. Y eso sí, multiplícalo. Y si los seres humanos, o cada vez más seres humanos, hacemos eso, el mundo cambiará. Yo, bueno, en la tercera edad en la que estamos, resumiría como 3 recomendaciones fundamentales que vienen de la filosofía de los antiguos. ¿Quieres ser feliz en la vida? Busca en la vida algo que hacer. Porque el hacer y la actividad te construye, te mejora, te enriquece. Y enriqueces a la realidad en la que vives. Algo que amar. Ama en cualquier forma. El amor a ti mismo. Quiérete, cuídate, protégete. El amor a los demás. A tus amigos, a tu familia, a tus vecinos. Y sobre todo, la tercera condición, siempre en la vida hay que tener algo que esperar. Porque la vida se nutre de espera y de esperanza. Que nunca falten en nuestra vida esas dimensiones esperanzadoras para poder saber vivir. Ay, qué bonito mensaje, sobre todo ahorita en diciembre que todo el mundo está sensible con estas fechas de convivencia. Pues qué bonito, de verdad, este mensaje que nos está dando y que no solamente nos dure en diciembre, porque todo el mundo trae la efervescencia de la Navidad, sino que sea de la vida diaria, ¿no? Hacerlo nuestro. Y sí, pues de verdad que si hacemos nuestro estos consejos que nos da el mundo sería diferente. Diferente completamente. Pues muchísimas gracias, maestro. Al contrario. Por recibirnos en su casa que está llena de Libros, llena de libros. Maravilloso. Yo llegué y yo, wow. Me encantó. Y bueno, pues a todos muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram. Estoy como Josefa Villanueva o Pepita Villanueva, cualquiera de las dos las van a encontrar. Y en YouTube soy Josefa y en Spotify el podcast se llama Crecer sin Drama y en TikTok también estoy como Pepita Villanueva. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, los veo en el próximo episodio. Bye. Gracias, muchas gracias y felicidades por esta tarea y esta labor extraordinaria.